buenos días, señoras y señores. Qué gusto saludarles. Señora, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Provechito si están desayunando, si se están alistando. Señora, señor, pues alístese bien, o sea, concéntrese bien cómo va a ir vestido, porque mucha gente, nomás por estar clavado en el programa, Babyface, se lleva zapato de un color y otro de otro, calcetines, ¿no? Se ponen clips. No se hicieron el dobladillo por andar viendo el programa y se ponen clips, ¿no, Manolo? Como, no, una vez que Cristian no vino a trabajar, se quedó viendo el programa y luego lo mandaron al mercado y no se puso el calzón encima del pantalón. O sea, llegó y, ay, mira, ahí va el luchador. Ahí va Super mandilón. ¿Por qué mandilón? Pues tienes esa responsabilidad, hazla. ¿Qué pasó, Jorge Gutiérrez Chamorro? ¿Qué me estás pasando? A ver, pásale, Cristian. Nos vamos a enlazar a Málaga. Es que al rato nos vamos a enlazar a Málaga porque un juez envió ya a prisión a Emilio Lozoya, el director. Le vamos a contar todo lo que pasó hoy con el exdirector de Pemex en las últimas horas, todo lo que ha pasado en los últimos minutos, este cable que está llegando a la redacción de Imagen Noticias y que tiene que ver con este juez que ha mandado ya a prisión a Emilio Lozoya. Al rato le vamos a contar toda esta información, pero pues Jorge, estamos hablando de los calzones de Cristian, del luchador, y llega aquí a interrumpirnos con lo de Lozoya. Eran de bajo color. Eran de bajo color. Oigan, a ver, pues notición, el notición de ayer es ese, ¿no? El de Emilio Lozoya. Notición, agarraron a uno de los símbolos de la corrupción, Emilio L., acusado, entre otras cosas, de vender plantas chatarra, de estar hasta el copete, en el caso de Peña Nieto, ¿no? Estar hasta el copete, metido en el lodazal de Odebrecht, que fíjense, ha encarcelado a varios políticos en América Latina. Ahí está Perú, ahí está Brasil, ahí está Argentina, hay varios ejemplos. Pero pues como México es ejemplo. Como México tampoco es que sea portento de castigo a la corrupción, ejemplo de que se acabó la impunidad, pues el expresidente Enrique Peña Nieto ni siquiera ha sido tocado ni con el pétalo de una acusación. No nos atrevemos a eso, ¿no? Está bien tranquilo ahí por el mundo, sin broncas. Me encanta cómo los medios de comunicación protegemos la presunción de inocencia y tenemos que tapar pues el rostro de Emilio Lozoya, ¿no? Entonces ya llegamos a esto, llegamos a tener a Emilio Lozoya sin ojos, el señor sin ojos, Emilio sin ojos, ¿no? Vamos a contarle todo hoy, así que quédese, lo que ha ocurrido en México, le vamos a contar lo que está pasando en España. El caso es que Emilio Lozoya cayó. Más adelante se lo vamos a contar. Antes de pasar al otro asuntito, porque me quiero ir hoy rápido con el monólogo para que nos dé oportunidad de contarle todo lo que tenemos preparado para usted hoy en la mañana. ¿Se acuerdan del caso de Ingrid Escamillo? Que lo hemos estado contando desde que se supo que fue asesinada, su feminicida detenido, y llamó mucho la atención la actitud de muchos medios de comunicación, particularmente de medios impresos. Pusimos aquí un par de ejemplos, ¿no? Del periódico La Prensa, de otro periódico que pertenece a Grupo Reforma y varios más, que pues pusieron en su primera plana el cadáver de Ingrid. Y causó indignación esto en redes sociales. Y ayer ocurrió una cosa que a mí me parece que es lo que tienen que ser las redes sociales en buena medida, cuando uno entra a las redes sociales y ve que se están matando, ¿no? Prácticamente, que se están haciendo pedazos, que hay un odio todos los días en redes sociales, particularmente en Twitter. Hay ejemplos como el de ayer en que las redes sociales sí pueden ser benditas. Y lo que pasó frente a la publicación de las fotografías de Ingrid fue una reacción de los usuarios de redes sociales, señora, señor, diciendo, ¿publicaste fotos de Ingrid? Pues nosotros vamos a hacer algo totalmente distinto. Vamos a publicar fotos de cosas que nos gustan, de cosas hermosas, de flores, de paisajes, para que cuando alguien busque fotos Ingrid, salgan cosas como estas. Carlita, por favor. Esta es la que yo subí, que es un coral. Y luego varios otros contestaron a mi tweet con estas fotografías, por favor, Carlita. Para que cuando alguien busque una fotografía de Ingrid, no se encuentre con la imprudencia
de algunos medios de comunicación que publican, de verdad, sin necesidad de hacerlo, el cuerpo de Ingrid, faltándole al respeto a su memoria, faltándole al respeto a su familia. Así que, si usted quiere cooperar, si usted quiere hacer lo mismo, digo, no le vamos a pedir cooperar como los empresarios ayer en Palacio Nacional, no, más bien, suba, si todos así, ¿no? ¿Qué óvole? Suban fotografías así y pónganle hashtag Ingrid o póngale simplemente fotografías de Ingrid para que cuando aparezcan fotografías de Ingrid salgan estas fotos y no salgan las fotos de las fotos que otros medios de comunicación quisieron publicar terriblemente, ¿no? Ahí está el asunto. Y ahora sí, decíamos, cayó Emilio Lozoya, ¿no? Cayó Emilio Lozoya. Al fin cayó, su abogado decía, nunca lo van a encontrar, nunca lo van a agarrar. No, nunca lo van a agarrar. Pues ya lo agarraron. Y cayó. Al rato le vamos a contar cómo estuvo la detención y lo que sabemos del caso hasta ahora, ¿ok? Cayó. Y hablando de caídas, en la historia universal se han registrado caídas, pues, memorables, ¿no? Cómo olvidar la del famoso Juan Gabriel, una de las clásicas. ¿Qué me dicen de Fidel Castro? ¿Se acuerdan de Fidel Castro? El dictador cubano. Se encontró una moneda, dijo, no, nada, es que vi una moneda y dejé ahí una crucecita para... Antes de que me la ganen, porque así como están las cosas aquí en Cuba en aquellos años, órale, y hasta la fecha, ¿no? O esta de José José, ¿no? ¿Se acuerdan de la de José José? Híjole, ¿no? Entonces, yo no sé qué pasa en los escenarios, miren, ahí no ve que se acaba y cae. Los tres, en paz descanse, por supuesto, los tres fallecieron. Ayer se dio otra caída. Joaquín Sabina tenía una presentación junto con Serrat en Madrid. ¿Cómo no amar a Joaquín Sabina? ¿Cómo no amar a Serrat, que se presentaba con él anoche o antenoche? Joaquín Sabina cayó del escenario durante este concierto en el Wisnik Center de Madrid. Este es uno de los videos que compartieron los que estaban en el concierto. Nuevamente, ¿no? O sea, hay una parte ahí en el escenario. ¿Qué carajos pasa con los escenarios? ¿No? ¿No les pueden poner lucecitas o algo? No, yo aquí ya varias veces he estado a punto de romperme lo que muchos dicen que no tengo, pero que es muy bella, y sí tengo. ¿No? Y ahora, miren, otro guamazo, ¿no? O sea, otro, 2 metros. Cayó 2 metros Joaquín Sabina. Se lo tuvieron que llevar en camilla, un relajo, pobrecito. Lo sacaron en camilla, ahí están los servicios médicos. Bueno, en realidad ahí lo sacan, lo llevan a la parte de atrás del escenario, y luego, ¿qué es lo que sucede? Que regresa, ¿no? Regresa al escenario, miren, en silla de ruedas. Ahora, lo bueno que sí le pusieron el segurito, ¿no? Porque imagínate, no va a faltar así de... Y regresó y todos vamos en la silla. ¡Ah, no! Bueno, ayer lo operaron. Los doctores descubrieron un derrame cerebral. Entonces tuvieron que operarlo. Descartaron cualquier tipo de fractura. Pero sí se publicó en la cuenta de Joaquín Sabina que se sometió a una cirugía. Para quienes estaban ahí con el pendiente. Miren, ay, qué miedo de que dejen ahí la silla, de que se les vaya a ir. Sí, tiene freno, pero sí, no se volvió a caer. Así que... ¿Cómo que no fue en Aguascalientes? ¿Por qué en Aguascalientes, güey? No hubiera apellido. Ah, sí, ándale, sí. Qué bueno que esto no ocurrió, qué bueno que esto ocurrió en Madrid, donde los servicios no. Imagínate que hubiera ocurrido en Aguascalientes. ¿No? ¿De qué nacionalidad es? Y todos, no, es de Aguascalientes, es de aquí de Aguascalientes, el señor Sabina. Y el gobernador de Aguascalientes, ¿en serio es de Aguascalientes? Sí, cómo no, tío, es de Aguascalientes. Mire, cómo hablamos aquí como de Aguascalientes, como de hidrocálido. No lo voy a atender. Y no lo atiende porque lo descubren que es español, ¿no? Y como ya ves que allá en Aguascalientes no atienden nada más que a los hidrocálidos, según el gobernador. A los que no son de Aguascalientes, ¿cómo dijo?
¿Dijo de la chingada? No, perdón. ¿Sí dijo eso? ¿Sí dijo eso? ¿O fue que chinguen eso? Sí dijo la chingada. No, dijo lo primero, ¿ah? Sí, pues así imagínate con Joaquín Sabina. Bueno, oigan, nos apuramos porque tenemos harto que contarles hoy. Arranquemos con las principales planas de los periódicos en México y el mundo. Sí, ya, vamos. Excelsior. Ponen en la mira bienes de los jueces. El presidente respalda al Poder Judicial. Por primera vez, la Corte plantea que una Contraloría dé seguimiento al patrimonio de los juzgadores para detectar irregularidades en sus ingresos y combatir casos de corrupción. Reforma. Dan sablazo a iniciativa privada de 20 a 200 millones de pesos por cada voluntario con nombre y firma. Pasan charola en Palacio para rifa inexistente de avión y recursos para la salud. Milenio. La unidad de inteligencia financiera espera a Lozoya con más cargos, fraude y lavado. Aprendido. El exdirector de Pemex prófugo viajó de Alemania a España en junio de 2019, pero no fue sino hasta enero de este año cuando fue detectado. Ayer cayó en Málaga con licencia falsa. El Economista. Se le acabó la fiesta. Capturan a Emilio Lozoya en España. Pedirán su extradición. Irán ante tribunales por los casos de Odebrecht, agronitrogenados y posibles desvíos en Pemex. Gestión de Lozoya en Pemex fue deficiente. Bajó la producción, hubo pérdidas y se disparó la deuda. The Washington Post. Trump prueba los límites del Poder Ejecutivo para establecer puntajes. Con el respaldo del Partido Republicano, envalentonado, los críticos ven un asalto al Departamento de Justicia. Independencia. El Mundo. El miedo al coronavirus cancela el Mobile, un negocio de 500 millones. La Organización Mundial de la Salud no vio ayer razones médicas para suspender la Feria Tecnológica de Barcelona. El País. Sánchez apoya a Ábalos en el Congreso y llama a Guaidó líder opositor. El ministro de Transportes. Cumplí el objetivo, modestamente lo cumplí. Exteriores temía desde hacía meses la visita de la vicepresidenta venezolana. Vamos a hablar ahora de la detención. Vamos a comentar ahora a quién esposaron y hasta acá cayó el escándalo de su detención en Málaga, España. Miren. La solicitud de procedimiento de extradición, en el transcurso de hoy y mañana tenemos que ver todos los pasos. Y ya veremos a quiénes vamos a llamar, pero evidentemente el presidente Peña la autorizó. Uno de los enemigos públicos del país cambió su nombre para pasar desapercibido por varios países de Europa, pero al final fue capturado. Lo que decía su defensor que nunca iba a pasar, no hombre, es imposible que agarren a Emilio Lozoya, a Emilio L., como se le tiene que presentar por aquello de la presunción de inocencia. Hoy tiene muy contento al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien lo confirmó desde el día de ayer por la mañana. El juez asignado al caso en España ha decidido, ha hecho público hace unos minutos, que Emilio Lozoya se queda en la cárcel, en prisión provisional incondicional. Tras permanecer 9 meses prófugo de la justicia, luego de una investigación de 7 meses por toda Europa, Emilio L., director general de Petróleos Mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido en Málaga, España. Según versiones periodísticas, al salir de México en mayo de 2019, viajó rumbo a los Estados Unidos de América, luego a Canadá, de ahí a Alaska nuevamente, desde donde tomó un avión a Rusia. En un video de la policía española, se observa al exfuncionario mexicano salir de un automóvil esposado con las manos en la espalda y portando lentes oscuros. Vestía chaleco, playera y pantalón negros mientras era escoltado. Las autoridades de aquel país señalan que desde enero, el Grupo de Localización de Fugitivos Internacionales y la comisaría malagueña lo ubicó. El arresto se realizó en La Zagaleta, una de las zonas más lujosas de Europa. Está ubicada en un pequeño pueblo llamado Benavis, al lado de Marbella, en el sur de España. Cuenta con extraordinarias medidas de seguridad. La casa más barata de las 240 mansiones está valorada en 5 millones de euros, que en pesos equivalen a 101.334.250. La más cara en 25 millones de euros, que en pesos equivalen a 506.671.250 pesos. De acuerdo con el diario El País, la membresía de la Casa Club cuesta $198,000 más $11,000 al año. El lugar tiene 2 campos de golf de 18 hoyos y club hípico.
futbolistas, empresarios y multimillonarios son socios. De acuerdo con el diario El País, Emilio L. vive en una villa de la que salía poco. Cuando un vehículo fue a recogerlo, fue interceptado. Intentó evitar su detención con una identificación falsa. Una vez localizado, mostró una licencia de conducir supuestamente expedida por el gobierno de la Ciudad de México con el nombre de Jonathan, asegurando que él no era la persona que buscaban. Sin embargo, sus rasgos físicos fueron cotejados con los datos aportados en la ficha roja que emitió la Interpol, ordenando su captura. Una vez verificada su identidad, se procedió a su detención. En nuestro país es acusado por su probable responsabilidad en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, por la venta de la planta de agronitrogenados y el caso Odebrecht, del cual supuestamente recibió $10 millones a cambio de sobornos para beneficiar a la empresa brasileña con contratos. Fue el 28 de mayo de 2019 cuando un juez ordenó detenerlo por posibles actos de corrupción. Ese mismo mes, la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó por 10 años para ocupar un cargo público. ¿Quiénes son los familiares más cercanos al exdirector de Pemex? Emilio Lozoya Talman, su padre, fue director general del ISSSTE y secretario de Energía durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Sobre él no hay investigaciones. Su madre, Hilda Austin, se encuentra bajo arresto domiciliario desde noviembre de 2019, luego de que un juez la vinculó a proceso por lavado de dinero y asociación delictuosa. Hilda Susana Lozoya Austin. Su hermana tramitó un amparo que le fue negado el 5 de noviembre de 2019, esto contra una orden de aprehensión que le siguen en su contra, por las mismas acusaciones que enfrenta su mamá. Sobre Marilé Hélène Eccles, su esposa, existe una orden de aprehensión por el caso Odebrecht. Su hermana y su esposa se encuentran en libertad. El año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas de Emilio L., Hilda Susana y de Marie. Formó parte del equipo de Enrique Peña Nieto desde la transición, cuando quedó como encargado de los asuntos internacionales para luego dirigir Pemex. ¿No es así, jóvenes? El 28 de mayo de 2019 fue detenido en Palma de Mallorca, también en España, Alonso Ancira, con quien hizo negocios durante su paso por Pemex. Era dueño de Altos Hornos de México. Vendió a la empresa productiva del Estado la planta de agronitrogenados en $475 millones. La Auditoría Superior de la Federación encontró que se trataba de una planta chatarra. Ancira escapó a España tras el congelamiento de sus cuentas y una orden de aprehensión girada por la Fiscalía de la República. Se le acusa de lavado de dinero y asuntos relacionados con presunta corrupción, entre ellos la venta de la planta de agronitrogenados a Pemex. El empresario mexicano rechazó la solicitud de extradición y optó por seguir su proceso legal en España. Esto tras conseguir que la Audiencia Nacional Española le otorgara la libertad provisional. Tras la detención de Emilio L., el gobierno federal ya inició el proceso de extradición para que sea juzgado en México. Gracias, Jorge. ¿Qué sigue en el proceso contra Emilio L.? ¿La extradición? Ir ante el juez que va a determinar que haya estado bien llevada toda la diligencia, y luego te dan el tiempo. Tienes que hacer toda una serie de presentaciones y llevar todas las pruebas que las tiene que conocer la Fiscalía, y tienes que trabajar con nuestros agregados, que tenemos nosotros una oficina en Europa, y con abogados que tengan la competencia legal, porque tú lo sabes, en México, en Estados Unidos, en todos los países, no puede llegar un abogado e iniciar un procedimiento en una corte si no está reconocido. La solicitud del procedimiento de extradición, en el transcurso de hoy y mañana tenemos que ver todos los pasos, dependiendo de lo que nos vaya indicando la Fiscalía. De acuerdo a la legislación tenemos 45 días para hacerlo. Y después de que el abogado de Emilio Lozoya dijera que era imposible que lo encontraran, la pregunta es, ¿hoy en día hay intocables? Fíjate que esas afirmaciones luego tienen un costo muy alto, porque sí se están sosteniendo en lo que tú acabas de decir, que no haya capacidad, que no haya voluntad, que no haya perseverancia, que finalmente los intereses económicos prevalezcan, que pues además no es tampoco algo que sea inusitado, ¿verdad? ¿Cómo van las investigaciones en México? La Unidad de Inteligencia Financiera presentó 4 denuncias en contra del señor Lozoya.
por los casos de Odebrecht, Agrogenerados, algún tema de defraudación fiscal, y estos casos han sido procesados por la Fiscalía, quien obtuvo las órdenes de aprehensión. Hay todavía 2 casos que no han sido judicializados, habría que esperar la determinación del Poder Judicial de la Federación, y nosotros seguimos todavía investigando un caso respecto a un astillero en España, en donde hay pérdidas por 50 millones de euros. Irma Heréndira Sandoval, como usted sabe, es la secretaria de la Función Pública, está con nosotros. Secretaria, te agradezco mucho que me tomes la llamada. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Nacho, a tus órdenes. Oye, pues finalmente, secretaria, se confirma desde ayer la detención de Emilio Lozoya. ¿Qué le espera, secretaria? Pues es muy relevante esta captura de Emilio Lozoya. La Función Pública desde el 22 de mayo de 2019 lo había inhabilitado por una década para desempeñar cargos públicos, y fue, yo creo que lo que le metió los nervios, porque desde ese mes exactamente es cuando se da la fuga y está prófugo de la justicia hasta apenas ayer. Entonces sí, es un logro histórico que se capture, y que evidentemente denota el rol histórico de la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A mí me parece que es un gran paso adelante, no solamente en la lucha contra la corrupción, sino sobre todo contra la impunidad. Habías dado tú, secretaria, desde la Función Pública, es uno de estos primeros pasos históricos de los que hablas, que era la inhabilitación, ¿correcto? 10 años contra él. Es lo que te digo, exactamente el 22 de mayo de 2019 la Secretaría de la Función Pública le inhabilita, y es cuando él se da a la huida. Sí. Entonces, lo más relevante es que apenas la semana pasada, el 5 de febrero, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa nos refrenda la inhabilitación, resuelve que es válida nuestra sanción, que se apegó a derecho y que está firme, y se refrenda nuestra inhabilitación y evidentemente el castigo y la sanción que se le impuso a Emilio Lozoya desde la Función Pública. Y bueno, decía el día de ayer el abogado de Emilio Lozoya, el abogado Cuello Trejo, que pues él no se mandaba solo, que las decisiones que tomaba desde la dirección de Pemex de ninguna manera se pueden entender más allá de una observancia, de un aval, de un mandato de Enrique Peña Nieto, secretario. Pues sí, yo creo que por eso el presidente de la República siempre ha dicho que la corrupción se debe de combatir barriendo las escaleras de arriba hacia abajo, y por eso es que también nosotros tomamos cartas en el asunto con pues estas figuras del más alto mando en el gobierno federal, ¿verdad? La exsecretaria de Sedatu, el exdirector de Pemex, como sabes, también inhabilitamos por 10 años a quien fuera director corporativo de alianzas y negocios en Pemex mismo. Hemos estado tomando cartas en el asunto yendo de arriba para abajo, y evidentemente la corrupción es estructural, la corrupción es de complicidades, la corrupción tiene que ver con estas cuestiones que no se manda sola la gente, evidentemente. Sí. Estoy de acuerdo. No se manda sola, y Emilio Lozoya era la punta de un gran iceberg que era una estructura de saqueo que durante años operó impunemente en el país. La pregunta, secretaria, sería, ¿van a ir por Enrique Peña Nieto? Pues no se trata de hablar en esos términos, mi estimado Nacho, porque eso es lo que ocurrió en el pasado, buscar chivos expiatorios, van a ir, o sea, no son venganzas. Aquí lo que sí es que no vamos a abdicar, es lo que yo te diría, es el término más adecuado. No vamos a abdicar desde lo que me toca a mí, que es la impartición de la justicia, desde el apego al derecho administrativo sancionador, que es el tema, repito, de la justicia administrativa. No vamos a abdicar. No van a abdicar, y si en el camino se cruza el expresidente Enrique Peña Nieto, ahí estará el asunto. Y además vamos a colaborar, como lo hemos hecho desde el principio, con las investigaciones que ahora ya están a cargo de la justicia penal, ¿verdad? Nosotros hicimos nuestra parte en la inhabilitación de este señor. Estamos, por cierto, estudiando todo el asunto del huachicoleo, que tampoco se mandaban solos los huachicoleros, y seguimos investigando, aplicando las responsabilidades y deslindando las responsabilidades administrativas de todos los vinculados a Emilio Lozoya en Pemex.
Hoy en día tienes en tu escritorio algún expediente contra el expresidente Enrique Peña Nieto u otros miembros del gabinete del sexenio pasado, secretaria. Tenemos bastantes expedientes abiertos, miles, te he dado la cifra, 2.000, casi 2.000 expedientes, y evidentemente sí alcanzan las más altas esferas. Y sí alcanza las más altas esferas, que es el expresidente Enrique Peña Nieto y algunos miembros del gabinete anterior, ¿correcto? Todos los expedientes, cuando están abiertos, lo sabes bien, mi estimado Nacho, tienen secrecía procesal, sí. Entonces no te puedo dar más información, pero están abiertos los expedientes de muy alto nivel. Lo comprendo, y te aprecio mucho esta información que nos estás compartiendo y sobre todo que me hayas tomado la llamada, secretaria. Muchísimas gracias. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Irma Heréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, ahí está. Sí hay expedientes en su escritorio contra altas esferas de la administración pasada. ¿Cuál fue la reacción de la defensa de Emilio L? Mire. Ya veremos en el juicio. Lo bueno es que es oral y ya veremos a quiénes vamos a llamar, pero evidentemente en la compra de agronitrogenados el presidente Peña la autorizó. Tenemos hasta las pruebas de los acuerdos que tuvo Emilio Lozoya con el presidente Peña y obviamente pues que el presidente Peña tendrá que declarar, ¿no? Un juez envió a prisión a Emilio L., el exdirector de Petróleos Mexicanos, señalado por el caso Odebrecht. En la línea telefónica, José Luis Villa, quien se encuentra en Málaga, es colega periodista. José Luis, gracias por estar con nosotros esta mañana. Cuéntame, ¿qué sabemos de este caso en España a estas horas de la tarde en aquel viejo continente, para que nosotros tengamos el reporte desde José Luis? Bienvenido a DPC. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí en Málaga son 2:43. Muy buenos días allá en México. Y como tú bien lo dices, Nacho, pues en una audiencia atípica, si le pudiéramos llamar así, porque fue bajo videoconferencia, pues el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional de España le dictó prisión provisional incomunicada a Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex. Como ya bien lo sabemos, pues fue detenido el día de ayer por las fuerzas de la Unión contra el narcotráfico y control de armas. Pero mira, aquí te puedo decir que yo llegué aquí a las 6 de la mañana, estuve primero en Málaga para hacer unas posibles entrevistas. De ahí me dirigí a Marbella, donde se suponía que a las 10 de la mañana se iba a presentar el juez Ismael Moreno, pero no, hubo una serie de, pues, no confusión, pero sí, no había mucha falta de información. Y así se fue pasando las horas hasta que después, como 11:30 de la mañana, hora de aquí local, aproximadamente hace como unas 3 horas, se nos informó que era posible que iba a ser mediante videoconferencia, y así fue como Ismael Moreno le dicta esta prisión provisional aquí en España. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? Pues esperar a que el gobierno de México en estos próximos 40 o 45 días pues presente toda la documentación pertinente para que de ahí dicte lo que crea conveniente el juez Ismael Moreno, y ya se pueda desarrollar si se regresa a México o no, o se queda aquí en España. Recordemos que también fue detenido en la Zagaleta saliendo en un taxi con una identificación con otro nombre, pero también vale la pena mencionar que el complejo, es un complejo muy grande aquí de la Costa del Sol, aproximadamente 80 kilómetros es lo que abarca esta zona de la Costa del Sol, pues dio un comunicado en el cual informó que el susodicho Emilio Lozoya no tenía ninguna propiedad y que tampoco había ingresado, al menos bajo ese mismo nombre, y si él había estado ahí, pues era con otros nombres. Y ese fue el caso, porque a la hora de que lo detienen, pues presentó una identificación con otro nombre, ¿no? Esa es parte de la situación en la que se encuentra ahorita ya Emilio Lozoya. Muy bien, te agradezco muchísimo el reporte, José Luis, y te mando un abrazo. Igualmente, Nacho, un saludo, hasta luego. Muchísimas gracias. Javier Lafuente es corresponsal y jefe de la redacción de El País en su oficina aquí en México. Javier, muchísimas gracias por tomarme la llamada. Ustedes publicaron en las últimas horas en el diario El País imágenes de la zona residencial donde se alojaba Emilio Lozoya, Javier. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Así es, solo un matiz.
En la orden de enjuiciamiento contra Lozoya es una prisión incondicional. Y comunicada. Entonces México tiene ahora 45 días para solicitar la extradición. Y como decías, efectivamente Lozoya fue arrestado mientras salía en un taxi, una empresa privada, con identificación de Jonathan Solís, se identificó. Él estaba en La Zagaleta, que es una mega urbanización, se supone o se cree que es la urbanización más lujosa que existe en España, donde pues hay desde jeques, empresarios multimillonarios, y allí, según las fuentes policiales, a nosotros nos dijeron que le habían detectado su presencia desde principios de año. Él, ante el juez Ismael Moreno, ha dicho que solo llevaba 2 días en España. 2 días cuando pues en realidad eran varios meses de búsqueda, y todo parece indicar que, de acuerdo con información que tenía la Interpol, había estado visitando varios países, y parte de esa información, parte de las cosas que decía ayer el fiscal general de la República, Javier, era que llevaba más tiempo, más de 2 días en España. Exacto. Todas las fuentes policiales, tanto y el fiscal, apuntaban que desde principio de año estaba en España. Una de las incógnitas, creo, una de las preguntas que nos hacemos todos es por qué decide viajar a España. Es la última localización que se sabía de él, parece ser que era Alemania. Alemania no tiene un tratado de extradición con México. Ahí detuvieron a su madre, Javier. Exacto. ¿Por qué acabó en España? Es una de las preguntas que... ¿Tú qué te contestas, Javier? ¿Tú qué podrías plantear como hipótesis de por qué España? Francamente, Nacho, no me atrevo a hacer una hipótesis porque no está claro. Es decir, la policía española siguió los pasos que tenía que hacer, y el juez directamente lo ha mandado a prisión sin dudar. Entonces, no tengo argumentos, todavía no tengo información para hacer ninguna posible hipótesis. Ahora, ¿sabemos de quién era la casa, Javier? No, de momento no. Se supone que era de unos amigos. La Zagaleta, la urbanización, está guardando está muy silenciosa. Compañeros míos del periódico estuvieron a finales del año pasado reporteando para otro asunto en esa organización, y hay una cosa que está clara, que esa gente trabaja con muchísimo hermetismo, no da información. Pues ahí, como te decía, jeques, futbolistas, sí. Gente que dice, no dice de quién son cada casa, pero bueno, yo no descartaría tampoco que pueda haber otros mexicanos y otros empresarios también allí. Javier, te agradezco como siempre que me tomes la llamada, y en particular que hayas compartido estos detalles de lo que han venido publicando en el país. Un abrazo, Javier. Muchas gracias, Nacho. Más noticias. Al presentar a senadores la propuesta de reforma al Poder Judicial Federal, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, aseguró que los problemas de justicia en México no derivan del diseño institucional, sino en ofrecer resultados más que enfocarse en los reflectores. Se establece claramente como causa de responsabilidad el influir en el nombramiento de algún familiar en el Poder Judicial Federal, y se prevé que queden sin efectos los nombramientos que se lleguen a otorgar en violación a esta prohibición. Fue detenido en la Ciudad de México Carlos Fernando N., alias El Viejón, presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, quien estaría involucrado en los asesinatos de los 2 ciudadanos israelíes en un restaurante ubicado en Plaza Arts Pedregal el 24 de julio de 2019. Esta madrugada el volcán Popocatépetl registró una explosión, la cual generó una columna de cenizas y gases volcánicos que alcanzaron los 1.500 metros de altura. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Las muertes por el nuevo COVID-19 aumentaron a 1.363 en China, mientras que los contagios rebasan los 60.000. Sin embargo, autoridades sanitarias de ese país indicaron que la cifra de pacientes recuperados subió a 5.680. La Organización Mundial de la Salud anunció que las primeras vacunas contra el COVID-19 comenzarán a probarse en 4 o 5 meses. Hay varias vacunas candidatas y solo 1 o 2 serán escogidas para pruebas en ese tiempo.
Vamos a una pausa y regresamos con más. Esto es DPC, no se vaya. ¿Todo bien? Todo bien, Nacho. Buenos días, Manolito. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, acá, pues mira. Acá con las noticias, con las cosas que están pasando. Sí. Tú con promociones que hay mexicanos que ya no van a poder disfrutar, imagínate. Oye, llegó el momento de Sucedió en México o en otra parte del mundo, que como usted ya sabe, es la sección en la que Manolo nos presentará los encabezados de algunas notas y nosotros tendremos que adivinar dónde acontecieron, muchachas y muchachos. ¿Están listos? Pónganse truchas, muchachos. ¿Están listos, muchachos? ¡Hey! ¿Están listas, muchachas? ¿Están listos, mariachis? Mira, sí está listo. Adelante, Manolo. Vamos con la primera que dice sí. ¿Ya viste cómo te prendía? No, ya está súper prendido el ambiente, el mariachi, todo. 400,000 personas. Todo el staff, todos. 304,000 personas en las gradas. A ver si ahorita las tomas arriba para que se vea toda la gente. Saludos está ahorita haciendo olas la gente aquí en el foro. La señora que viene, que se sienta allá arriba. Ahí está, mira. ¿Qué pasó? La señora que se sienta allá arriba siempre. La señora que se sienta allá arriba siempre. Señora, ¿cómo está? Es la que iba con Raúl Velasco, ¿no? Es la que iba con Raúl Velasco, luego Paco Stanley y ahorita así. ¿Ya vino para acá? Ya va degradando. Imagínate cómo va la degradación, que ya terminó aquí en el programa. Señora, muchísimas gracias por estar acá. No, al contrario, gracias a usted, señora, por estar acá. El señor que también está todo el tiempo acá con nosotros. Bienvenido. Bienvenido. El peloncito. Acá, peloncito de acá atrás también. Gracias. Bueno, a todo el público que nos acompaña. Ojalá y puedan participar, ¿ok? ¿Todos listos? Vengan ahí con la primera. Dice así, chequen. Olvidan las llaves dentro del auto y piden ayuda a ladrones para abrirlo. A ver, muchachos. ¡No puede ser! ¿Sucedió en alguna colonia de alto índice delictivo de la Ciudad de México? Perdón que te interrumpa. ¿Ya te pasó a ti, Potro? ¿Dónde, cuándo, por qué? ¿Cómo que ¿En la Merced? ¿Cómo fue? ¿Te pasó? ¿Y le pediste a un ladrón que te ayudara? ¿En serio? Sí. Oye, no quiero robarme el coche, hacer como que robas mi coche tantito para sacar las llaves que dejó olvidada. Soy el Potro y trabajo en imagen. Bueno. A ver, ¿le sucedió al Potro? ¿No? ¿O en Estados Unidos? No, pues ya lo hizo el Potro. No fue el Potro, no fue el Potro. ¿Sucedió en México o en Estados Unidos? ¿Ustedes qué creen? Pues es que es muy probable que suceda en México. ¿Cómo ve, gente? ¿Qué dicen allá arriba? México. ¿En la Buenos Aires? Buenos Aires todavía sigue siendo México. Sigue siendo México. Saludos a la colonia Buenos Aires. Muchas gracias por vernos. Pues ya les digo. Sí. Sucedió en Estados Unidos, en Florida. Caray. Fíjense, una mujer dejó a su bebé encerrada dentro de la camioneta de esta niñita. Y unos prisioneros, no peligrosos, que estaban haciendo trabajos fuera de la prisión, pues le ayudaron a abrir la camioneta, sí, al estilo de la Buenos Aires. ¿Qué? Sí. O sea, estaban haciendo chamba. Ya sabes que los ponen a trabajar afuera, ¿no? Como trabajo limpiar comunitario. carreteras. Exacto. Entonces estaban con el sheriff y le pidieron ayuda. Y pues como ellos tienen experiencia. Tienen toda la expertise, los como muchachos. tienen experiencia, pues le ayudaron a rescatar a su bebé. Exactamente. Oye, pues esa es muy buena. Está buena, Vamos ¿no? con la que sigue. A ver, venga, Carlita. Venga de ahí. Sorprenden a empleados de pollería limpiando patas de pollo. Con la boca. Imagínense. Sucedió en la central de abastos o en Tailandia. La estaban Tailandia, pelando. dice Dante. ¿Tailandia? La señora de allá arriba, ¿qué dice? ¿Qué dice, señora? ¿Qué? ¿Perdón? Tailandia, dice la señora. Pues, ¿qué cree, señora? Que le atinó. ¡Le atinó! Muy bien, señora. Sucedió en Tailandia. Un usuario grabó y subió a redes cómo los empleados de una procesadora de pollos limpian los pollos con los dientes. Hazme el favor, ¿no? Eso sí, yo no lo apoyo. Chiste del tío Manolo. Eso no lo apoyo. No, señoras, no se vayan. No, ya se está yendo el público por tus chistes, Manolo. No, espérense. Regresen. Denle otra oportunidad, por Cierren favor. las patas. Otra oportunidad. Otra oportunidad. ¿Vamos con la que viene? Pues vamos a darle otra oportunidad a Manolo. Ok. Mujer finge tener coronavirus para que la atiendan más rápido en hospital. Sucedió en Aguascalientes. Sucedió en Aguascalientes o en Brasil. ¿Dónde creen que ha sucedido, muchachos? En La Raza, dice Mijares. La Raza. A ver, Seguro Social, dicen por acá. En medio, las cientos de personas que están en medio, ¿qué dicen? Ver, ¿qué dicen los del medio? En la clínica 2. Calientes. ¿Por qué hablas así, Maricho? No importa, tú ya tienes la voz así. Maricho haciendo voz de mujer, ¿no? ¿Qué? Maricho haciendo voz de mujer. ¿Qué pasó, Maricho?
Bueno, es que quería estar en el... ¿En dónde? Aguascalientes. Aguascalientes. ¿Qué creen? Sucedió en Brasil. Ah, caray, ¿no en Imagínense. Aguascalientes? Una mujer que regresaba de Hong Kong fingió tener coronavirus para conseguir una cita médica. ¿Pero qué creen? Que se armó todo un protocolo de emergencia. Pues sí, cómo no. Se alertó al mismísimo Ministerio de Salud y cuando descubrieron que era una mentira, pues que la meten a la cárcel. Pues sí, la arrestaron por andar chistosita. ¿Qué? ¿Se la llevaron a dónde? Ahora que le dé coronavirus, dijeron, ¿no? Cállate, No. Cállate. Ay, No, otro. no. Mira, ya se están yendo, más gente. Ya se fueron los chinos, estaban sentados acá Es que atrás. dice el potro, ahora para que aprenda esta señora, llévensela a China. Ay, Maricho. Ay, Maricho. Sí. Qué bueno que no se oyó. Bueno, vamos con la siguiente. Entregan viviendas a familias desplazadas por sismo. Ah, caray. ¿Esto sucedió en Japón o en México? Familias Esto es muy de Japón, pues en ¿no? Japón, ¿no? Pues aquí, ¿cuántos? Japón. Aquí seguimos esperando. Seguimos esperando, ¿no? Pues, ¿qué creen? Que fue aquí en la Ciudad de México, sí. Después de más de 2 años de protestas, pernoctar en campamentos, Imposible, decenas de entendí. familias desplazadas por el sismo bueno. del 2007. Qué bueno, Ya quedó tienen pendiente el casa. 13. Quedó uno pendiente. aquí El en Tlalpan. 13 Ajá. allá en el conjunto de Tlalpan, ¿correcto? Exactamente. Pero bueno, Qué ya bueno, tienen casa. pues mucha gente que lleva, Felicidades. fíjate, desde el 2017 no solamente la desgracia de perder a sus familiares, sino además la desgracia de perder su patrimonio, ¿no? Entonces, pues bueno, qué bueno que eso sucedió en México, Manu. Eso sucedió en México. Bueno, ya Ahí te está salvaste, padre, ¿no? ya te salvaste. Me salvé. Ya Vamos se con está la regresando última. la gente. Señora, No, se está regrese. llenando otra vez Está el contenta la estadio. Señora, muy bien. ¡Caballo, toma el autobús! No es el potro, es caballo. Caballo toma el autobús para regresar a casa. ¿Qué? ¿Sucedió en Texcoco o en Londres? ¿Vives en Texcoco, Potro? fin ¿Sucedió de en semana. Imagen o en Londres? ¿Eh? A ver, yo digo que... No, ¿Qué dice? el que vive en Los Héroes, Tecámac. Porque si le quieren ir a cobrar. Pues el potro. ¿Es el potro o un caballo? No, este es un caballo, no es No el el potro. No, es un caballo real, es un caballo real. Bueno, yo creo que sucedió en Los Héroes Tecámac, en México. Pues no, uno pensaría, pero no, que esto no pasa en Londres, pero no, sí sucedió. ¿Sucedió la en capital Londres? británica. Fíjense, un caballo fue encontrado deambulando en la calle y como no tenían un contenedor para enviarlo a casa, pues se les hizo fácil subirlo al policía y mandarlo ahí como 5 cuadras de regreso a casa. Pagó su boleto, dice el niño bien preocupado de que se cumpla ¿Pagó? el que todos parejos. Como decían los taxistas del aeropuerto, ya ves que hubo enfrentamiento Ah, sí, entre se taxistas, puso decían, duro. o todos rabones o todos rabones. No, pues todos rabones, que paguen, todos ¿no? rabones, todos Muy bien. rabones. ¿Algo más? Nada más, esas fueron todas las. Muchísimas sucesos de gracias, México. Manolo. Gracias. Bueno, cambiamos de tema. En nuestro país hay una tendencia violenta contra las personas que protegen al medio ambiente. Básicamente, estamos permitiendo que se asesine impunemente a defensores, a ambientalistas en México. Defender el medio ambiente resulta peligroso en México. En lo que va del 2020, 2 activistas han sido asesinados. Se trata de Homero Gómez González y Raúl Hernández Romero, protectores de la mariposa monarca amenazada por la tala clandestina en Michoacán. En 2019 se registraron 14 asesinatos de ambientalistas, mientras que en 2018 se contabilizaron 49 ataques, 21 de los cuales tuvieron un fatal desenlace. Los homicidios ocurrieron en la discusión de proyectos de infraestructura a los que se oponían o para hacer valer los derechos humanos de las comunidades donde habitaban. Y México se encuentra entre los primeros países que concentran violencia contra las personas que defienden el medio ambiente y que también pues México es uno de los 17 países megadiversos. Es decir, que tiene una gran diversidad de ecosistemas y de especies, que eso hace que exista una presión en la explotación de recursos naturales. Hemos identificado que pues son diversos tipos de megaproyectos, tanto proyectos de inversión como de desarrollo, a los que se han ligado este tipo de violencias, ¿no? Como son los proyectos
de infraestructura, la minería, los proyectos hidroeléctricos. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, ser defensor de derechos humanos ambientales en México implica ser víctima de diversas agresiones a nivel colectivo o personal, intimidaciones, hostigamiento, criminalización y asesinato. Un caso emblemático fue el del activista Samir Flores, quien se manifestó contra la puesta en marcha de una termoeléctrica en Morelos. Fue baleado cuando salía de su casa en Amilcingo. Y hemos identificado que la mayoría de ese espectro de agresiones se cometen por autoridades estatales y municipales, pero también ha habido otro tipo de agresores, como el crimen organizado. La mayoría de los ataques se concentran en ataques individuales a personas que comúnmente tienen un nivel de visibilización o un nivel de liderazgo o de vocería o de representación muy importante. Hay algunas ocasiones donde se ataca a una colectividad o comunidad, como puede ser la represión en actos de protesta social. Buena parte de esta violencia se vincula a la falta de atención de las autoridades y la impunidad de los casos. Hay una defensa a los derechos humanos muy activa en esas regiones y por lo tanto son conflictos socioambientales que ya llevan mucho tiempo, pero sobre todo Oaxaca, Puebla, Guerrero son estados donde se concentran este tipo de ataques. Normalmente no hay una investigación exhaustiva. Sabemos que en algunos de los casos, sobre todo en los homicidios, se empieza la carpeta de investigación y se empieza esta investigación por parte de las fiscalías, pero no tenemos los datos y no hemos obtenido los datos sobre cuántas de estas agresiones pues tienen una denuncia y cuál es el estado de cada una de las investigaciones. Entonces, hay un alto número de impunidad. De Pisa y Corre, con información de Eduardo Sánchez. Un caso que no podemos ignorar. Ahí está el destino que están corriendo, la tragedia que están viviendo las familias y los propios defensores medioambientales. ¿Alguien está haciendo algo para protegerlos? ¿Qué intereses están pisando? ¿Por qué los están asesinando? ¿Quién los está protegiendo? Y sobre todo, ¿habrá reparación del daño? ¿Se garantiza que no habrá más violencia contra los defensores del medio ambiente en México? Ojalá que así sea. Cambio de tema. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya habló sobre la detención de Emilio Lozoya. Me sumo a lo que él expresó. Es una investigación que está en curso, es una acusación con pruebas, por eso esta detención en España. No se debe de dar tregua a la corrupción. Siempre he sostenido que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. No hay protección para nadie. Ayer por la tarde llegaron a Palacio Nacional empresarios para cenar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Acudieron a la cita varios. Estuvo Olegario Vázquez Aldir, María Asunción Aramburu Zavala, Carlos Slim, el ingeniero Carlos Slim, Emilio Azcárraga Gallán, Antonio del Valle, Alejandro Ramírez, Carlos Peralta, Bosco de la Vega, entre otros. Alrededor de las 18 horas entraron a Palacio Nacional 2 botes de tamales oaxaqueños, que parece ser que fue lo que se sirvió de cena. Recibieron una carta compromiso para apoyar la rifa para la venta del avión presidencial. Ahí está, con montos que van de los 20 a los 200 millones de pesos. El documento que circuló en redes sociales pedía a los empresarios marcar entre 4 opciones el monto con el que se comprometían a apoyar el sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará el próximo 15 de septiembre. La charola. Más noticias.
Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia de los libros de texto gratuitos. En la presentación estuvo el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Conmemorar lo de los libros de texto que nos traen recuerdos. Esto se debe a un gran presidente, Adolfo López Mateos. Él tomó esa decisión. Hubo en su momento oposición, como cuando se toman decisiones de este tipo, pero pues fue todo un acontecimiento y fue un gran impulso a la educación pública. En Oaxaca, los dos autores materiales del ataque con ácido a la saxofonista María Elena son conocidos del empresario gasolinero y exdiputado priista Juan N., señalado como el responsable intelectual de la agresión. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, les ofrecieron 30,000 pesos para atacar a la saxofonista. Tras un intento de establecer una asamblea de diálogo entre paristas, alumnos y padres de familia de estudiantes del CCH Sur, se registró un conato de enfrentamiento en la puerta de la entrada del plantel. Los alumnos lamentaron no haber llegado a un acuerdo para establecer el retorno a clases. Durante la sesión extraordinaria del Consejo Universitario de la UNAM, se aprobó por unanimidad las modificaciones a su Estatuto General para que la violencia de género sea considerada causa especialmente grave de responsabilidad para la comunidad universitaria. La señora Blanca Irene, quien denunció que su hija le robó y dejó abandonada en la central camionera de Hermosillo, Sonora, enferma de diabetes y sin dinero, recibió asistencia del DIF Sonora. Dijo que ella no quiere quedarse en el albergue e insistió en continuar su viaje a Mexicali, Baja California. Yo no quiero estar encerrada y que me estén investigando, porque ya salí de allá del problema y no quiero que estén allá con la demás gente, porque después ya no me abren las puertas. Yo no quiero que le investiguen a mi tía ni nada, y yo quiero llegar así, sin problemas con ella. Si me quieren ayudar, si no me quieren ayudar, pues ni modo, yo no puedo ir sola a pedir rayo o agua, ¿para dónde? Tengo mi cardiola, me sirve para caminar en la carretera. Yo quiero salir, si no me quieren ayudar, yo me quiero ir. Qué caso de verdad el de la señora Blanca. Así llegamos al final, se queda con la programación de Imagen en Televisión mañana muy tempranito en punto de las 8.